Qué hermoso, qué lindo eso. Adelante, pastora Zaida, aquí está su lugar, con toda confianza, adelante. Me sacó al lugar espacioso, me libró porque se agradó de mí. No porque hicimos algo realmente, sino porque Él se agradó. Qué hermoso es Dios, siempre hace tantas cosas que nos cautivan, que nos arropan y nos envuelven en tanta ternura y en tanto amor. Esta noche yo quiero compartir algo. Yo creo que algunos de ustedes han estado sintiendo algunas cosas, y especialmente otros hermanos que no están aquí esta noche, pero creo que esta es una respuesta para muchas personas, para ustedes, para otros que no están y para otros que van a escuchar esta enseñanza a través de la internet. Cuando hay problemas, cuando hay crisis, cuando hay situaciones muy difíciles en la vida, como seres humanos es como inevitable imaginar que no hay soluciones. Es como inevitable imaginar que de alguna manera estamos fracasados en alguna situación. Sin embargo, yo leí una frase que Dios me mostró que me gustó mucho y tiene que ver con lo que el salmista decía en parte también, y eso es lo que quiero compartir y desarrollar esta idea, este pensamiento con ustedes. Compartírselo y ruego al Espíritu Santo que pueda fluir y pueda permear sus vidas de esta impartición, para que también se haga parte de su carne y de sus huesos, de su mente, de su alma, de su corazón, para que usted lo viva y pueda creer que las crisis tienen solución. Dilo conmigo, las crisis tienen solución. Y el salmista nos deja ver en parte que es importante escuchar las indicaciones que Dios nos hace. Es necesario que nosotros podamos simplemente ser dóciles a oír lo que Dios nos está indicando, aunque las circunstancias, aunque todo nos muestre que el momento es tan adverso como para nosotros seguir instrucciones que no caben en nuestra mente y que no caben en nuestro intelecto. Pero ¿qué es lo que el Espíritu Santo siempre nos está diciendo, nos está recomendando el Señor? ¿Qué es lo que siempre Él está hablándonos? Nos está diciendo siempre: procura una estrecha comunión conmigo, esfuérzate en tener una íntima y profunda relación conmigo. ¿Para qué? Para que así me escuches. ¿Para qué? Para que así me obedezcas. Y como dice Heidi Baker, que es uno de los pensamientos que esta semana colocamos en las diapositivas, esta mujer dice, la mujer del Señor, dice: no puedes hacer lo que Dios te pide que hagas sin intimidad con Él. Así que a veces nosotros podemos escuchar a Dios diciéndonos cosas. Dios nos habla y nos dice por el Espíritu, nos habla en sueños, visiones, revelaciones a través de la palabra, a través de una canción, a través de un predicador, a través de un niño, de una niña, una situación, una experiencia vivida en algún momento de la vida. Dios nos habla, pero a veces nosotros simplemente no nos sentimos en la capacidad. No digo que no la tengamos, sino que no nos sentimos en la capacidad, pero la capacidad la tenemos. La capacidad para obedecer a Dios la tenemos. La capacidad para entender a Dios la tenemos. La capacidad para discernir los deseos del corazón del Señor la tenemos. Pero a veces simplemente nos invade un cierto temor que no nos permite accesar a esa área de nuestra vida en donde tenemos que decidir hacer lo que Dios nos dice, aunque nosotros no lo entendamos. ¿Cuándo nos llenamos nosotros de ese valor para hacer lo que Dios dice? Cuando nosotros tenemos intimidad con Dios. Cuando no tenemos intimidad con Dios, ni que nos lo venga a decir el mismo Cristo, nosotros lo haríamos.
¿Por qué? Porque la falta de comunión con el Señor es lo que nos hace dudar de Él y lo que nos hace aún más desconfiar de sus palabras. Así que la situación actual, como decía mi hermana Aide en su oración, la situación actual es una situación muy difícil. Las circunstancias que viven muchas familias el día de hoy son muy, pero muy desesperantes. Y hay mucha gente que la está pasando bastante mal, muy mal. Hay gente que si antes estaba mal, ahora se le han agravado las cosas, se le ha agravado el asunto de la vida, el tema económico, el tema de la salud. Hay gente muy complicada desde diferentes puntos de vista. Las personas necesitan nuestra intercesión, no solamente el día miércoles cuando estamos aquí, no solo el día domingo cuando podemos venir acá, sino en nuestras casas, en nuestros hogares. Nosotros necesitamos ver las noticias, conocer lo que está pasando en el mundo. Cuántas miles de personas están falleciendo hoy productos de estas pandemias de últimos tiempos, de estos males, de estas enfermedades, de estos virus, producto de desastres, de accidentes, producto de muchísimas cosas que ocurren a nivel mundial, guerras, situaciones naturales, en fin. Las personas necesitan nuestra intercesión porque ellos sienten que las puertas de sus vidas se están cerrando y parece que no tienen ninguna probabilidad de mejorar, parece que no tienen ninguna oportunidad para salir adelante, parece que no encuentran ninguna salida. Y es muy, pero muy normal que una persona, cualquiera que sea, sienta cansancio después de tanto luchar contra las circunstancias adversas de la vida. Es muy normal la impotencia que a veces podemos sentir cuando vemos tantas cosas y como que pareciera que no podemos hacer nada. Es muy normal la frustración que a veces viene con la intención de dominarnos cuando no vemos mejores situaciones en la vida nacional, en la vida internacional, o cuando simplemente nos desconcertamos por cosas que pasan en la casa o cosas que pasan en la iglesia. Pero vemos al Señor que siempre está ahí. Yo lo veo al Señor como una gran montaña o como un gran castillo, como decía el salmista. Y cuando lo veo allí como un refugio seguro, absolutamente seguro. Cuando veo al Señor, lo veo tan fresco que cualquier agitación de nuestra vida se quitaría ipso facto en el momento en que nosotros podemos estar con Él. Y pienso también en esto, y es que cuando veo al Señor, veo en Él todas mis esperanzas, y por eso todos los que en Él creen, todos los que en Él confían, pueden acercarse confiadamente y saber que el Señor tiene una salida a cualquier crisis. Entonces, las situaciones que uno aprecia en el mundo actual, todo lo que ustedes ven, lo que yo en parte puedo ver, me hicieron recordar que como hijos de Dios, nosotros no somos de aquellos que no tienen esperanza. Nosotros tenemos esperanza. Y como tenemos esperanza, podemos hablarle a la gente que no tiene ninguna esperanza, que hoy por hoy se queja y se va a quejar probablemente más. Pero nosotros siempre tenemos un lenguaje distinto. Debemos tener un lenguaje diferente. Debemos tenerlo, no un lenguaje solamente optimista, porque el optimismo por sí solo no hace nada, pero sí un lenguaje de fe y de convicciones en lo que es la gracia y el favor del Señor. La palabra que sale de la boca del Señor es muy poderosa. Lo que Dios dice es muy poderoso y eso nos ayuda a encontrar soluciones a través de ejemplos y a través de enseñanzas que recibimos por el sonido de su voz, pero también enseñanzas que recibimos a través de las experiencias de aquellos que nos antecedieron, bien sean los personajes bíblicos, bien sean pastores anteriores, antiguos predicadores, gente que tiene más rato que nosotros en el servicio al Señor. Así que poner en práctica lo que Dios dice para cualquiera de nosotros es una poderosa herramienta que nos puede sacar de cualquier crisis económica. Voy a repetir esto. Poner en práctica lo que el Señor nos dice es un valioso recurso que nos puede sacar de cualquier crisis, no solo económica, sino también espiritual, emocional, familiar, conyugal, laboral. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es vida. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es muy poderosa.
y porque la palabra de Dios además es eficaz. Entonces, sabiendo eso, a veces lo sabemos, pero a veces no lo aplicamos. No aplicamos eso y nos cuesta aplicarlo. ¿Por qué? Porque muchas veces no estamos oyendo lo que Dios está diciendo. Necesitamos oír lo que Dios dice para poder aplicar. Lo que Dios te está diciendo hoy es nuevo, pero lo que Dios te dijo hace una semana ya probablemente se hizo viejo. Y cuando tú comienzas a vivir por remas pasados, por palabras pasadas y revelaciones pasadas que probablemente ya cumplieron su ciclo, tu vida comienza a secarse y comienzas a ver como que si tu vida le falta algo y no te das cuenta y te metes de repente en un círculo religioso del cual te cuesta muchas veces salir. Crees que estás haciendo las cosas bien, cumples con ciertas situaciones con respecto al Señor y la iglesia, pero tu vida, esencialmente tu vida se está secando porque hay algo en lo cual tú te detuviste, y es la dinámica de la comunión, de la frescura con el Espíritu Santo. Eso tenemos que reflexionarlo con mucha seriedad. Todo puede pasar, pero el Señor nos deja claro que Él y su palabra nunca pasarán, sino que tanto Dios como su palabra permanecerán firmes para sostenernos. Y si podemos confiar en eso, entonces debemos tomar una decisión, y la decisión es no descender a Egipto. ¿Qué pasa cuando hay crisis y cuando hay problemas? Mucha gente quiere volverse atrás. ¿Qué pasa cuando hay necesidad, carencia, escasez, enfermedad? Cuando no hay empleo, cuando no hay medios de producción. Mucha gente le pasa cualquier cosa por la cabeza. Mucha gente piensa en lo que no debe pensar. Algunos quieren tomar oportunidades fraudulentas, algunos quieren tomar oportunidades de delincuencia, algunos quieren tomar oportunidades de cualquier índole que no es justa ni piadosa. Cuando hay necesidad, mucha gente se ve empujada a muchas cosas. Y cuando digo mucha gente, me refiero también a hijos de Dios. Yo le quiero mostrar cómo hay un personaje bíblico que nos habla de cómo podemos llegar a ser gente de fe. Y les quiero recordar lo que es la fe. La fe es lo que Dios dice y yo escucho, y luego creo, y luego confieso, y luego hago. Eso es fe. Por eso Santiago dice que la fe sin obras es muerta. Entonces este personaje bíblico es un gran hombre de fe, y hoy nos va a dar unas cuantas lecciones para que nosotros aprendamos. Y él no fue la excepción. Cuando hubo crisis en su vida, él también pensó en descender a Egipto. Cuando hay crisis en la vida de uno, muchas veces pensamos o podemos pensar en volver a los sistemas que están bajo el yugo del enemigo para tratar de encontrar ahí una salida y no aferrarnos a lo que Dios quiere darnos a nosotros. Es más fácil ir a los sistemas que ir a Dios muchas veces para muchos, porque no tienen comunión con el Espíritu. Si tuvieran comunión con el Espíritu, jamás pensarían en ir a los sistemas. Primero vendrían al Señor, y este hombre nos habla de eso. El libro de Génesis, vamos a buscarlo en su Biblia, no lo tengo en la diapositiva. Nos relata esta historia. Génesis 26. Génesis capítulo 26. ¿Ya lo tiene? Verso 1 al 5 dice: después hubo hambre en la tierra, hubo necesidad, hubo carencia, hubo aflicción, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham. Y se fue Isaac a Abimelec, rey de los filisteos en Gerar. Y se le apareció Jehová y le dijo: no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. Habita como forastero en esta tierra, y estaré contigo, y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras, y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y daré a tu descendencia todas estas tierras, y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente, por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. ¿Por qué Dios le estaba dando a Isaac la garantía
de que a pesar de la necesidad, de que a pesar de la escasez, que a pesar de la hambruna le iba a ir bien en el lugar donde estaba y que no tenía que moverse a otros sistemas de otros imperios para tratar de conseguir beneficios o favores. ¿Por qué? Porque Dios le estaba diciendo a él que su papá Abraham oyó la voz del Señor y guardó. Esta palabra guardar es la palabra obedecer, ejecutar, cumplir también los preceptos de Dios, los mandamientos de Dios, los estatutos de Dios y las leyes de Dios. Si Abraham no hubiese hecho eso, Dios no estaría hablando con Isaac. Pero como Abraham lo hizo, Dios estaba honrando la fe de Abraham y por eso le estaba diciendo a Isaac de primera mano el testimonio que el mismo Dios tenía de su papá. Tu papá fue un hombre que me escuchó, le dijo Dios. Tu papá fue un hombre que hizo lo que yo le dije y por eso ahora yo te garantizo a ti que si oyes mi voz y me obedeces, te va a ir bien. Así que este Isaac tenía probablemente 60 años o más cuando esto le sucedió. Su familia, el pueblo, el mundo pasaba de nuevo por una época de hambruna y de escasez. Y yo quiero que usted note lo siguiente: las crisis pueden llegar en cualquier momento. En cualquier momento llegan. Y no las podemos evitar, no las podemos detener, no podemos hacer nada para cambiarlas. Dios las permite. ¿Por qué Dios las permite? Para probar nuestro corazón. Todas las generaciones enfrentarán alguna crisis. Todas. Mire para atrás y piense en la generación anterior, ¿qué crisis enfrentó? ¿Qué crisis enfrentó la generación anterior? Enfrentó la guerra, ¿se acuerdan? La guerra. Nosotros de allí para acá hemos enfrentado un ciclo de violencia tremendo en esta generación a nivel mundial. No tanto por guerras, sino por muchas cosas que se dan en otros ámbitos sociales. Pero yo pensando en este Isaac, me lo imagino, y quiero que usted se lo imagine. ¿Cómo estaría él de preocupado por la situación de su familia? Pensar: no tengo cómo alimentar a mi familia, no tengo cómo alimentar a mi esposa y a mis hijos. Estamos en una situación bien difícil. Lo mejor es irme a Egipto. Y en ese momento Dios le aparece. Dios le habla. Esa necesidad que tuvo Isaac lo induce a pensar que debe irse a otro lugar a probar suerte, aunque las opciones no sean precisamente las mejores. ¿Cuántas personas han estado en eso? ¿Cuántas personas han hecho eso? Se han ido a otras partes. Estos días hablé con alguien que me dijo que se fue a España. Tiene nacionalidad española, tiene parientes españoles viviendo en España. Se fue a España, duró 3 años en España y se tuvo que venir porque consideró que no le fue tan bien como pensaba y creía que aquí, a pesar de toda la crisis, podía hacer más. ¿Cuántos no se han ido y cuántos no han regresado? Muchos no han regresado, a veces por orgullo, por soberbia. Pero muchos han regresado, ¿por qué? Porque no hay nada mejor que estar en su país. Y cuando Dios te dice: esta es tu tierra, no importa que tú no hayas nacido en ella. Si Dios dice que esa es tu tierra, tienes que sentirte como si estuvieras en tu país. Y eso fue lo que Dios le dijo a Abraham, le dijo a Isaac. Por eso Abraham estaba tan feliz de salir de Ur de los Caldeos. Por eso Isaac pensaba que lo que Dios dijera, pues estaría mejor que lo que él pensara. Muchos ahora están en la misma situación complicada de Isaac en aquellos tiempos, pasando crisis, pasando necesidad, pasando escasez. Tal vez uno de esos muchos eres tú, que no estás bien en tu trabajo, no estás bien en tu empleo. Probablemente tu jefe te trata mal. Quizás en la empresa donde estás no hay posibilidades de crecimiento. Además, tienes deudas, tienes compromisos con tu familia. A lo mejor tienes ganas de salir corriendo.
tienes ganas de decir. En estos días, yo no sé si les conté, hablamos con una familia, mi esposa y yo, hace ya como un mes aproximadamente o más. Y esta familia, el Señor me pidió si lo podíamos asesorar en algunas cosas, porque ellos estaban decididos a irse del país. Y una de las cosas que yo le pregunté y fue: ¿usted sabe hacia dónde va? Me dijo: bueno, estamos pensando en este país o en este país. Y tiene contactos en esos países. Bueno, conocemos una persona en este país y sabe lo que puede vivir allá. Tienen casa, tienen trabajo, tienen documentación. Me dice: no tenemos nada. ¿Y por qué se quieren ir? Porque no aguantamos la presión en este país. ¿Y a qué se van a ir? Bueno, nos vamos, es como una aventura. Y usted, un hombre ya como de 60 años, y usted se va a llevar a toda su familia, a sus hijos, a sus hijas, a sus yernos, y se los va a llevar así como así, y sin saber qué va a pasar, y después, o sea, ¿cómo así? Sin ninguna planificación, no sabe ni cuánto cuesta un pasaje de avión, no sabe cuánto le puede costar un alquiler allá, no sabe con cuántas divisas cuenta, ni siquiera ha hecho una contabilización de su capital. ¿Cómo se va a ir así? Y me dice: pero es que estamos desesperados, nos queremos ir sí o sí, y nos vamos a ir y nadie nos va a hacer cambiar de opinión. Y le dije: mire, yo lo pensaría muy bien, no es que no me iría, lo pensaría, haría un planeamiento, haría una inspección, iría a ver el lugar, a conocer el país, a ver cómo se manejan las cosas, la moneda, no sé, pero irse así. Me dice: sí, nosotros queremos irnos así. Son ese tipo de cosas que mucha gente ha hecho y mucha gente sigue haciendo. La decisión de Isaac fue ir a Egipto, pero Dios no se lo permitió. Cuando nosotros no encontramos salidas a los problemas, a las crisis, lo primero que pensamos es huir a otras latitudes, huir hacia otros horizontes. Pero muchas veces lo que no discernimos es que a veces no es tiempo de irse a otro lugar. Yo les he contado esto. Cuando fuimos a Colombia, mis primas me decían: pero ¿por qué no se quedan? Vénganse para acá, vénganse aquí, los apoyamos. Y una prima que está en otra ciudad me dijo: aquí tenemos una casa, pueden vivir en esa casa. Yo le dije: no, porque no se trata de eso, se trata de Dios. Y yo tengo que seguir siendo una voz de la esperanza de Dios para Venezuela, una entre muchas. La gente a veces piensa en irse, pero no sabe que a veces no es lugar de mover, no es tiempo de moverse del lugar, mejor dicho. A veces es mejor dejar que Dios nos favorezca en el lugar en donde estamos. De todas maneras, pensemos en esto: ¿no somos hijos de Dios? ¿Acaso se trata de lugar físico, geográfico? Se trata de Dios. Si tienes a Dios, vas a prosperar en la peor de las circunstancias. Así que la palabra clave de este pasaje son varias, y son estas, o las frases claves son estas: no te vayas, quédate, vive en ese lugar un tiempo, yo estaré contigo. Y Dios le prometió: yo te voy a bendecir, porque yo le dije a tu papá que yo lo haría y él me creyó, así que yo tengo que honrar esa fe que él tuvo. Si tú quieres cambiar de trabajo ahora, bueno, piénsalo. Si Dios te lo dijo, perfecto. Si no, piénsalo. ¿Sabes por qué? Porque hasta la gente con los mejores currículums es rechazada. ¿Por qué? Porque no está fácil. No está fácil. La situación está crítica para el mundo de los sistemas. Así que mejor piensa las opciones y principalmente pregúntale a Dios qué es lo mejor para tu vida. Para escuchar la respuesta de Dios, ¿qué necesitas? Necesitas imitar, imitar a Isaac y estar atento a lo que Dios quiera decirte. Tal vez ahora no es el momento de cambiar de lugar. Quizás Dios quiere que en algún tiempo cambies de lugar, pero a lo mejor este no es el momento. ¿Qué hacer? Orar y escuchar. Orar y escuchar. ¿Por qué? Porque seguramente hay algo que tienes que hacer en el lugar donde estás ahora. Tenemos mucho que hacer. ¿Cómo nos vamos a ir? Tenemos mucho que hacer. La respuesta para Isaac de parte de Dios fue: quédate allí, porque si te quedas, yo voy a bendecirte. Estoy usando el lenguaje de la Reina Valera. Entonces, ¿qué hizo Isaac? Isaac obedeció, aunque las condiciones parecían contrarias. Él decidió creerle a Dios. Él dijo: no, Dios no le falló a mi papá.
y me está hablando a mí lo mismo, ¿por qué me va a fallar a mí? Además está honrando a mi papá, quiere honrar a mi papá. Si nosotros hacemos como Isaac y permanecemos en el lugar donde Dios nos quiere, Dios va a cumplir las promesas que Él nos haya hecho. No importa las condiciones y las circunstancias físicas, económicas o sociales. Veamos las lecciones que nos da Isaac. Isaac nos da unas cuantas lecciones. Este Isaac nos habla en primer lugar de escuchar y obedecer las indicaciones de Dios, aunque todo parezca adverso. Tenemos que oír y tenemos que obedecer. No basta oír, porque cuando solamente oímos, ahí es donde la fe se hace muerta. Se hace, muerta. Pero cuando obedecemos lo que oímos, entonces la fe se hace carne, se hace viva. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que procurar cada día estrechar más nuestra relación con el Señor para poder escucharle y para poder obedecerle. Si no estrechamos esa relación, ¿cómo le vamos a oír? ¿Cómo le vamos a escuchar? Hay gente todavía muy dependiente de predicadores, de programas de radio, programas de televisión, de libros, de música, porque ellos no saben oír a Dios. Tenemos que crecer en esa relación para escuchar al Señor, porque un día no van a estar los predicadores, un día no van a estar los cantantes, un día la radio no va a funcionar, un día la televisión no va a estar, y nosotros necesitamos tener. Ahí estaba Isaac, sin radio, sin televisión, sin predicadores, sin música, sin libros, pero ahí estaba con un testimonio firme de su papá, estaba con un testimonio firme de Dios. Así que para tomar grandes decisiones en nuestra vida, en época de crisis, debemos estar conectados con Dios y escuchar la voz del Espíritu Santo, que siempre quiere orientarnos. Él quiere darte instrucciones, Él quiere guiarte hacia tu futuro prometedor. Él lo quiere hacer. Y lo segundo, a ver, Vic, yo creo que no te dije, sí, pasa la primera. Escuchar a Dios y obedecerlo. Y lo segundo, ahí estamos. Tienes que conocer las promesas de Dios. ¿Por qué? Porque si tú no conoces las promesas que Dios te ha hecho, tú no vas a tener esperanza. No vas a tener nunca el consuelo de saber que Dios cumplirá todo lo que te ha dicho. Pero si no lo sabes, ¿qué esperanza puedes tener? Isaac era hijo de Abraham, y Abraham le habló a Isaac y le dijo: ¿sabes qué? Un día Dios me habló. Un día Dios me encontró, un día Dios se hizo mi amigo. Me permitió ser su amigo y me habló y me dijo esto y esto, y me prometió esto y esto. Abraham le dio el legado espiritual a su hijo Isaac, y por eso Isaac estaba tan claro y tenía tanta convicción de las promesas de Dios, porque su papá le había dado el testimonio de lo que Dios le había impartido. Cuando vemos a Abraham y vemos a Isaac, nos damos cuenta que los dos fueron obedientes en cuanto a la indicación que Dios les dio, pero descubrí algo. Dios le dio una indicación distinta a cada uno. Miren esto. A Abraham Dios le dijo: vete de esta tierra a otro lugar. A Isaac le dijo: no te vayas de esta tierra a otro lugar, quédate en este lugar. Y los dos obedecieron. Los dos creyeron. Qué impresionante. Me impresiona, ¿por qué? Porque donde Isaac estaba era justo donde Dios quería tenerlo, probando lo que había en su corazón. Así como Abraham estaba rodeado de sus parientes, y Dios le dijo: sal de aquí. Él tuvo que dejar todos sus afectos para irse a donde Dios quería. Y en el caso de Isaac quería resolver un problema natural, y Dios le dijo: quédate aquí. Pero es que allá hay, aquí no hay. Quédate aquí. Yo le prometí a tu papá y le cumplí y le cumpliré lo que falta, y si tú te quedas, tú vas a ver en parte lo que yo le prometí. Así que Dios le dijo a Abraham que se fuera a otro lugar, y a Isaac le dijo que no se fuera a ningún lugar. Los padres, todos los padres, tenemos una gran responsabilidad sobre la bendición que los hijos y las generaciones futuras heredan. Nosotros podemos habilitar a nuestros hijos, habilitar a nuestros nietos, bisnietos, tataranietos, si nosotros oímos, creemos y obedecemos a Dios.
porque ese es un testimonio para ellos. Eso los va a impulsar, eso les va a infundir valor, valentía para creerle a Dios. Así que nosotros como papás tenemos que ocuparnos de educar a nuestros hijos. Tenemos que ocuparnos de vestir a nuestros hijos, de alimentarlos, pero especialmente tenemos que enseñarles y tenemos que darles ejemplo acerca de ser obedientes a Dios. ¿Sabe por qué hay muchos hijos desobedientes? Porque ellos ven que sus papás no son obedientes con Dios. ¿Qué significa desobedecer a Dios delante de los hijos? No orar, por ejemplo. Si tu hijo o tu hija no te ve orando, ¿cómo tú le vas a pedir que ore? Si tu hijo o tu hija no te ve diezmando, ¿cómo tú le vas a decir que diezme? Si tu hijo o tu hija no te ve obedeciendo a tus autoridades, ¿cómo tú le vas a decir que obedezca a sus autoridades? Si tu hijo o tu hija no te ve respetando a tus autoridades, ¿cómo tú le vas a pedir a tu hijo que respete a tus autoridades? Si tu hijo o tu hija no te están viendo que tú eres una persona apasionada por Dios, ¿cómo vas a pedirle que sean apasionados por Dios? Eso marca la vida de los hijos. Si tú no crees en Dios, ¿cómo le vas a pedir a ellos que crean en Dios? Este es un camino que vamos haciendo y muchas veces lo hacemos torcido. Es época de crisis, estamos en tiempos de crisis, pero justo es en los tiempos de crisis cuando las enseñanzas que hemos dado a nuestros hijos salen a luz. Nosotros en la casa hemos tenido diferentes situaciones de prueba en diferentes épocas, y en esas épocas, aunque a veces uno mira a los hijos, es nuestro caso, que pueden ser unos más apasionados que otros, unos más extrovertidos que otros, unos mostrar más lo que tienen que otros. En el momento de la presión y de la prueba, aquellos que pareciera que no tuvieran nada, muestran todo lo que tienen, porque eso no se pierde, eso no es en vano, eso está ahí. Y cuando llegue el momento en el cual ellos lo necesiten, ellos lo van a sacar porque es su recurso contra la crisis. ¿Me está escuchando? Ese es su recurso contra la crisis. Isaac escucha a Dios, y cuando escucha a Dios, Isaac hace algo: recuerda las promesas de Dios. ¿Y qué hace? Isaac imita la obediencia de su papá Abraham. Y cuando Isaac imita la obediencia de su papá Abraham, entonces Isaac activa la fe que hay en él para alcanzar lo que Dios le prometió. Y es lo que nosotros tenemos que hacer hoy: imitar lo que hizo Abraham, imitar lo que hizo Isaac para alcanzar las promesas de Dios, porque estos hombres hicieron cosas extraordinarias y recibieron cosas extraordinarias en los momentos más difíciles. Nosotros todavía no hemos llegado a esas circunstancias que, por ejemplo, vivió Isaac, que vivió Abraham, que vivió Jacob con sus hijos en los tiempos de Egipto, José en Egipto y toda aquella necesidad que había a nivel del mundo. ¿Qué necesitamos hacer para salir de las crisis? Hacer lo que nuestra mente no quiere hacer. Porque cuando usted tiene necesidad, usted pues trata de acaparar lo poquito que tiene y lo poquito que le queda. Esa es una reacción humana común. Pero el Espíritu Santo siempre nos habla de esto para vencer las crisis. Sembrar para cosechar. Muchas veces las crisis vienen porque desde algún momento no nos dimos cuenta cuándo, cómo, pero en algún momento dejamos de sembrar. Porque vimos el terreno con tanta abundancia que pensamos que eso iba a durar toda la vida. Pero resulta que nos fuimos consumiendo todos los beneficios y no nos dimos cuenta cuando el campo se quedó limpio, vacío, sin nada. Y nos preguntamos, ¿qué pasó aquí? Es que dejaste de sembrar. Dejaste de sembrar. ¿Cuál es la clave para siempre cosechar? Nunca dejar de sembrar. Nunca dejas de sembrar y siempre vas a cosechar. Pero ¿qué pasa cuando se ve que todo está suplido? Dejas de sembrar porque estás tan confiado y no te das cuenta. En un momento descubres que no hay fruto, que no hay cosecha. Tú dices, ¿qué pasó? Dejé de sembrar. Vaya conmigo ahí en Génesis 26, esta vez a los versos 12 y 13, ahí en su Biblia. Por favor.
Los versos 2 y 13 dice así: y sembró Isaac en aquella tierra y cosechó aquel año 100 por 1. Y le bendijo Jehová. El varón se enriqueció y fue prosperado y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso. ¿En qué tierra? ¿En qué circunstancias? En circunstancias de necesidad. ¿Se acuerda lo que leímos en el verso 1, no? Circunstancias de necesidad, de hambre, de carencia. Cuando él decía: aquí no hay nada que pueda darme algo bueno, yo me voy a Egipto, Dios le dijo: quédate, en esta tierra yo te voy a hacer prosperar. Y allí encontró Isaac los arroyos, encontró Isaac los mejores, la mejor tierra, las mejores fuentes, y comenzó a cosechar. Dios hacía prosperar todo en las manos de Isaac, y por eso se hizo mucho más poderoso incluso que una nación. Isaac nos enseña cómo tomar la decisión correcta. ¿Cómo tomamos la decisión correcta? Escuchando no, haciendo, obedeciendo lo que escuchamos. Obedeciendo lo que escuchamos. Esa es la forma de tomar decisiones correctas. Y él se quedó en Gerar, no se fue a Egipto, le creyó a Dios, obedeció lo que el Señor le dijo. Cosechó al 100 por 1, ¿por qué? Porque fue obediente y también porque trabajó duro. No solamente es un asunto de decir: ay, qué bueno, yo te creo, Señor, aquí me quedo de brazos cruzados. No, trabajó durísimo. Se levantaba bien temprano. Como les decía a ustedes estos días, en estas reflexiones mañaneras que a veces les envío, el Señor sabe dónde hay una vertiente de agua. Tú no lo sabes, pero Él lo sabe. Puedes estar parado en ella y no darte cuenta. Solo tienes que obedecer lo que el Señor te está diciendo y creer. Isaac no esperó a que las cosas se dieran solas. Él comenzó a trabajar. ¿Por dónde es? Aquí, allá. Siempre vemos a estos hombres, Abraham, Isaac, Jacob, muy trabajadores, muy trabajadores. Madrugaban, se levantaban muy temprano, y era un trabajo fuerte, porque la agricultura y la ganadería, eso no es sencillo. Era un trabajo fuerte y trabajaban muchísimo. Así que Isaac sembró. A usted el decir: bueno, yo voy a creer, eso no le sirve. Usted necesita hacer algo. Isaac sembró, aunque no sabía cuánto tiempo estaría en ese lugar. Hay cosas que nosotros necesitamos hacer respecto a esto. Necesitamos dar testimonio y esforzarnos en donde quiera que nos encontremos. ¿Testimonio a quién? Testimonio primero a nuestros hijos. ¿Testimonio a quién? Testimonio a las personas que nos rodean. ¿Testimonio a quién? A los hermanos de la iglesia. Testimonio. Debemos creer las promesas del Señor, porque eso es lo que va a traer beneficio a nuestra vida. Y allí, en ese trabajo en donde a lo mejor no estás muy a gusto, recordar el ejemplo de tus padres o de tu mamá y honrarlos. Yo no sé si tú puedes recordar algo como esto. A lo mejor a tu papá, que se iba muy tempranito, o a tu mamá, porque a lo mejor no tuviste la oportunidad con tu papá de verlo, que se iba muy temprano en la mañana y estuviera lloviendo o no, se iba bajo la lluvia, porque iba a trabajar, porque creía que era necesario cumplir, porque esperaba que su responsabilidad le retribuyera, porque confiaba en Dios, porque esperaba que el Señor siempre lo ayudara a cumplir con eso. Ese ejemplo tú no lo puedes olvidar. Ese testimonio tú no lo puedes olvidar. Es triste cuando uno habla con los muchachos a veces y dice: yo no recuerdo nunca a mi papá hacer eso, nunca se paraba temprano, mi mamá tampoco, todo el tiempo nosotros teníamos que pararnos a hacernos nosotros mismos las arepas porque nunca hicieron tal cosa. Eso es muy triste porque a veces estamos fomentando una generación desamparada en medio de tiempos tan difíciles. Así que tienes que honrar a tus padres, aún en los tiempos de crisis, pensar en eso. La forma en cómo puedes darle a tus hijos ejemplo, a los que te rodean ejemplo, porque además de trabajar debemos sembrar. ¿Cómo sembramos? Para cosechar cuando hay crisis, dando. Si tú tienes, mira lo que le pasó a la mujer, aquella mujer viuda con su hijo. Llegó el profeta Elías y Elías le dijo: quiero que me des agua. Le dio agua. Ahora quiero que me hagas una tortica de pan. Y dijo: no tengo para hacerte la torta de pan, nada más tengo un poquito para mi hijo y para mí, y después nos vamos a echar a morir. Y dijo: no, esos son tus planes, pero esos no son los planes que Dios tiene contigo, que te mueras.
de hambre. Dios tiene otros planes para ti, así que primero hazme a mí y después si queda comen ustedes, no te preocupes. ¿Y la mujer qué hizo? Creyó. Y después de creer, ¿qué hizo? Obedeció. Y después, ¿qué pasó? Dios le retribuyó. ¿Y cómo terminó? Rica. Rica. A nosotros nos cuesta creer eso. Si queremos contrarrestar la crisis, ¿qué tenemos que hacer? Dar. No negar. No ser pichirres, no ser egoístas, sino dar. Diezmar fielmente, ofrendar, consagrar primicias, dar al Señor, dar al prójimo, dar al hermano, dar a donde Dios te diga, dar. Yo quiero recordarles a ustedes lo siguiente: la ley de la siembra y la cosecha es multiplicativa, por si no lo sabían. La ley de la siembra y la cosecha siempre va a ser lo extraordinario. La ley de la siembra y la cosecha es tan maravillosa que siempre te hace cosechar más de lo que tú siembras. Siembra un granito de maíz, ¿qué te va a dar? Una planta de maíz. Pero ¿cuántos maicitos te va a dar? La ley de la siembra y la cosecha siempre te va a dar más de lo que tú siembras. Solo que cuando estamos en necesidad y usted dice que me quedan 2 moneditas. ¿Se acuerda la viuda de las 2 blancas? ¿Se acuerda la mujer del frasco de alabastro ante los pies de Jesús? Esto es impresionante. Entonces, vuelve a sembrar para continuar produciendo, para seguir cosechando, para seguir sembrando, para seguir cosechando, para que nunca dejes de sembrar, para que nunca dejes de cosechar. Ese es un ciclo de no parar si sabes mantenerte allí. Amén. Entonces Isaac prosperó al sembrar con insistencia. Sembraba. ¿Y qué hacía Dios? Le hacía cosechar. Llegó un momento en que tenía tanto que podía comprar un país y dijo no. Los que estaban allí le dijeron no, mira, mejor vete porque eres mucho más poderoso. Venimos en paz, pero vete. No nos gusta tener una persona tan poderosa como tú cerca de nosotros. Llegaste tan pobre. ¿Cómo te hiciste tan poderoso? ¿Cómo te hiciste tan rico? Dile al que está a tu lado, no dejes de sembrar. Dile al que está a tu lado, no dejes de ser generoso con el Señor. Dile, tu fe te va a sostener en el momento de crisis. Pero no la fe de decir yo creo, es la fe de las obras. Cuando tú obedeces y haces lo que el Señor te dice. Entonces, para salir de las crisis necesitamos seguir estos principios. Para salir de la crisis necesitamos escuchar y obedecer. Para salir de la crisis necesitamos creer en su palabra. Para salir y para superar las crisis necesitamos trabajar y hacer de la siembra generosa un estilo de vida. Y tienes que demostrar que tienes la fortaleza del Señor que te sostendrá en épocas difíciles. ¿Por qué? Porque si no, cuando estás en medio de las crisis, entonces tú, tengo miedo. No, estoy asustado, asustada. Si no muestras la fortaleza, la confianza que puedes tener en el Señor, la crisis te consumirá. Y además tienes que dejar que el Señor te sorprenda. Vamos, Vic. Vamos. Tienes que dejar que el Señor te sorprenda. Dios muchas veces quiere probar nuestra fe y nuestra obediencia. ¿Y cómo la prueba Dios? En los momentos difíciles. En los momentos difíciles Dios te va a probar. Tú dices, es que allá hay. Dios dice, quédate aquí. ¿Verdad que eso es algo terrible? Muchas veces nosotros queremos ir donde la lógica nos dice que debemos ir. Y Dios te dice, no, allá no, es aquí en este desierto, bajo este sol radiante. Señor, aquí lo que hay es arena y piedras y algunos alacranes o escorpiones, no importa. Aquí es la tierra donde yo tengo tesoros y riquezas para ti. Y usted dice, Señor, pero ¿quién puede soportar estar aquí? No hay ni agua. Solo Dios sabe dónde están los recursos. Dios prueba tu fe para ver realmente cuánto estás dispuesta a confiar en Él. Así que Dios prueba tu fe y prueba tu obediencia para saber si estás lista para recibir sus promesas. Y en esos momentos, a veces nosotros estamos pasando por situaciones difíciles, muy especiales, y no queremos ser probados. Cuando estamos pasando por pruebas, no queremos que Dios como que profundice la prueba. Nosotros actualmente, nosotros como familia, estamos viendo esto en el propósito del Señor. Respecto a ese propósito, parece que la necesidad está tocando nuestra puerta
¿Y sabe qué estamos haciendo? Lo que aprendimos hace mucho tiempo. A pesar que hay más compromisos, a pesar que hay, digamos, más gastos, a pesar que hay más desafíos, nosotros estamos protegidos por ese poder amoroso del Señor que nunca deja de sustentarnos y de proveernos. Entonces, ¿qué hacemos? Cuando percibimos que estamos en un tiempo donde la presión está haciéndose mucho más fuerte, donde la necesidad quisiera imponerse en nuestras vidas, allí es cuando nosotros determinamos en nuestro corazón abundar y sobreabundar en generosidad. Sembramos nuestra mejor semilla en donde creemos que es buena tierra. ¿Y qué hacemos luego? En lugar de cerrar el corazón y en lugar de apretar la mano, abrimos el corazón y aflojamos la mano. ¿Para qué? Para que el Señor sea glorificado y sea exaltado. Porque un día aprendimos que dando es como se recibe, no reteniendo. Lo que aprendimos de retener fue esto: el que retiene más de lo que es justo viene a pobreza. Eso fue lo que aprendimos. Entonces hemos sido obedientes, hemos creído en sus promesas, no dejamos de sembrar, no dejamos de recibir su favor. ¿Y qué es esto? Esto no es sino el proceso para salir de las crisis. Si tú crees que el Señor es tu Señor, tienes que confiar en Él. Si tú crees que el Señor es tu Señor, Dios nunca te llevaría a una situación para hacerte sufrir. Él solo quiere desarrollarte, solo quiere hacerte crecer. Dile al que está a tu lado: créele al Señor. ¿Sabes qué? Dios no es hombre para mentir. Dios no se arrepiente. Dios no te va a dejar avergonzado. Dile al que está a tu lado: siembra y cosecharás. Dile: da con amor y recibirás. Obedece y serás honrado. Y dile esto finalmente: no tienes nada que perder. Porque como dijo alguien, en el reino de, mira, en el reino de Dios nunca se pierde, en el reino de Dios siempre se gana. Entonces, en este momento difícil es como si nosotros escucháramos, hablo de nosotros, de mi familia, de mí, es como si escucháramos las voces de la deidad, hablo del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, en esa dimensión eternal que nos están aconsejando y nos están diciendo: siembra, siembra, siembra. Nunca dejes de sembrar para que nunca dejes de cosechar. Claro, si tú dejas de sembrar un día, toda la cosecha se acabó y listo, te quedaste sin nada. Y tú dices: ¿cómo me pude quedar sin nada? Ahora tengo que sembrar. Y el detalle es este: que cuando siembres tienes que esperar que el fruto esté bueno para que lo puedas disfrutar. Así que esto te pasa una vez, no te pasa dos veces. Yo digo: no, me pasa una vez, no me pasa dos veces. Hace tiempo lo aprendimos y no dejamos de sembrar. Cuando estamos así en una situación que parece que la cosa aprieta un poco más, digo: no, aquí este es el momento estratégico para soltar. Y comenzamos a soltar. ¿A quién, Señor? ¿Dónde está, Señor? Aquí. Y comenzamos a dar, toma. Y comenzamos a dar por allá y toma. Y comenzamos a hacer aquí, toma. Y toma, y toma, y toma. Acabamos con la crisis. Porque el diablo no puede con la generosidad. El diablo no puede cuando tú das. Yo a veces le digo a mi esposa, cuando reflexionamos esto juntos, le decimos: ¿por qué estas personas nunca prosperan? ¿Por qué casi nunca tienen? Todo el tiempo están quejándose, a veces que están aquí. Y nosotros con tantos gastos, tantas situaciones, Dios nos hace sobreabundar. Es que hay una diferencia, me dice mi esposa siempre. La diferencia está en el dar. En el dar. Nunca lo olvides. Nunca lo olvides. Entonces, cuando damos, ¿qué hacemos? Hacemos que los cielos se dispongan, que la tierra se disponga, viene la lluvia del cielo. Ya para terminar es lo que les quiero leer, y estas sí las tengo acá en la nueva en la traducción del Viviente, que dice Hebreos 10, 35 al 39. Por lo tanto, no desechen la firme confianza que tienen en el Señor, tengan presente la gran recompensa que les traerá. Perseverar con paciencia es lo que necesitan ahora para seguir haciendo la voluntad de Dios, entonces recibirán todo lo que Él ha prometido. Pues dentro de muy poco
o dentro de muy poco tiempo aquel que viene vendrá sin demorarse. Mis justos vivirán por la fe, pero no me agradará aquel que se aparte de mí. Pero nosotros no somos de los que se apartan de Dios hacia su propia destrucción. Somos los fieles y nuestras almas serán salvas. Entonces, las crisis tienen solución. Dile al que está a tu lado, no retrocedas. Tienes que hacer esto, no lo olvides. Escucha a Dios, aférrate a su promesa, obedécelo en todo. Recuerda el ejemplo de tus padres, dale ejemplo a tus hijos, siembra una y otra vez, una y otra vez. Nunca dejes de sembrar para que nunca dejes de cosechar. Busca ser ejemplo de perseverancia y fe para los demás. Dios está probándote. No es que la crisis del mundo está muy fuerte, no es que el diablo es mayor, no es que los sistemas humanistas son más poderosos, no, es que Dios está probándote. ¿Para qué? Para sacar lo mejor de ti. Dios te quiere sorprender con algo extraordinario. Esta mañana les dije en el mensaje, hoy va a ser un día de maravillas. Yo no sé cuántos de ustedes lo vieron, pero yo lo vi. Así que yo te quiero invitar a estar sobre sus pies. Y quiero invitarte a que hagas un voto de justicia con el Señor. Un voto de justicia. Quiero que hagas un voto de justicia, que le digas al Padre lo que en tu corazón tú quieres decirle, y quiero que escuches la voz del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo te va a hablar ahorita, te va a hablar esta noche, te va a hablar mañana, pero te va a hablar pronto, muy pronto, para animarte a que sigas por el camino correcto y para que nunca dejes de verlo como tu proveedor, tu sustentador, si haces lo que Él te dice que debes hacer. Pero como dijo esta mujer que le cité al principio, Heidi Baker, no puedes hacer lo que Dios te pida que hagas sin intimidad con Él. Es fundamental esto. ¿Por qué no te tomas un momento ahí donde estás para hacer un voto de justicia con el Señor? Decirle, Señor, quiero vencer las crisis. Hay crisis familiares, hay crisis con los hijos, crisis con el esposo, con la esposa, crisis en el trabajo, crisis en el negocio, crisis con los vecinos. Quiero hacer un voto de justicia. Y la justicia es la que obra, es la fe que obra por el amor. Así que este voto de justicia tiene que ser en fe a través de amor. De lo contrario no tiene ningún sentido. ¿Y qué significa esto? Que tú vas a obedecer a Dios a partir de hoy en todas las cosas. En amar, en perdonar, en no guardar rencor, en no guardar resentimiento, en ser generoso, en soportar, en cumplir con tus ofrendas, con tus diezmos, con tus primicias, en ser generoso con la gente, en creer en lo que Dios te dice, en obedecerlo en todo, en no moverte, en no irte para acá, no irte para allá, en mantenerte en el lugar donde Dios te quiere tener, en la posición que Dios te quiere tener. Eso es un voto de justicia, que no vas a faltar a ninguna de las palabras que Dios te mande que obedezcas, porque tú tienes intimidad con Él y sabes que lo que Dios quiere para ti es lo mejor. Eso es un voto de justicia. Así que hazlo con el Señor, hazlo con Él. Tómate un minuto allí donde estás y hazlo con el Señor. Hazlo con el Rey. Es tu momento, es tu oportunidad. El cielo está listo para hacer caer la lluvia. Es como que si Dios estuviera esperando que nosotros colocáramos nuestras semillas allí en el lugar correcto, en la tierra correcta. La semilla de amor, la semilla de afecto, la semilla del perdón, la semilla de la reconciliación, la semilla de la fe, la semilla de la esperanza, la semilla de la obediencia, la semilla de la ofrenda, del diezmo, de la primicia, para luego Él derramar su lluvia y hacer fructificar nuestra siembra. Aleluya, aleluya. Gracias, Señor Jesús. Ahí está cada uno, cada una, y aún aquellos que puedan estar escuchando esto a través de la internet, haciendo ese voto de justicia. Tú pesas los corazones, tú conoces las intenciones. Y tu propósito al acercarnos mucho más a ti es que nosotros podamos tener dirección y no nos perdamos en el camino. Hoy te pedimos que tomes la voz, el deseo del corazón de cada uno y cada una, y que permitas en el nombre de Jesús que tu buena palabra sea oída
en nuestros oídos, en nuestro corazón, pero que también sea obedecida y cumplida en nuestra carne, en nuestro entorno, que podamos ver como Isaac las promesas que tú has hecho acerca de nosotros, porque tú hablaste a las generaciones pasadas de esta generación y queremos ver esas promesas cumplidas en este tiempo. Hoy hacemos ese voto delante de ti. Déjanos escuchar el sonido de tu dulce voz para obedecerte, para creerte, para hacer lo que tú quieres, para no movernos, para sembrar, para trabajar con esfuerzo y con valor, para ver tu nombre exaltado y tu gloria exhibida. Gracias, Espíritu Santo. A ti te damos gloria, la honra, la adoración y la alabanza, porque sabemos que todas las crisis tienen solución en ti y solamente en ti, Señor. Amén, amén y amén. Aleluya.